Para mí es un honor recibir a un apasionado del fútbol americano y la enseñanza, que lleva más de 40 años influyendo positivamente en deportistas y profesionistas. El día de hoy, en nuestro programa GA Playbook, el coach Frank González. Coach, pues primero que nada agradecerle por regalarnos un poco de su tiempo y aceptar esta plática. ¿Cómo está? ¿Cómo está pasando? ¿Cómo está viviendo esta situación mundial llamada coronavirus que nos hace estar dentro de casa y hacer este tipo de pláticas por medio de esta plataforma? No, mira, yo creo que la situación que está pasando hoy en el mundo, no es nada fácil para mucha gente, ¿no? Estamos todos acostumbrados a otro tipo de cosas. Yo, en lo personal, no soy una persona de salir mucho. O sea, me gusta mucho estar en el hogar y así, pero sí me gustaba salir en la mañana, ir a mi trabajo, regresar y regresar a mi casa. Y de vez en cuando extraño, haz de cuenta, las saliditas los sábados en la mañana, siempre los sábados en la mañana nos íbamos mi esposo y un servidor a desayunar a un restaurante, ¿verdad? Y invitaba a mi hijo y a su esposa y pues la convivencia familiar que se alcanzaba a vivir a veces. Y extraño yo tenía una costumbre todos los jueves en la noche, hace muchísimos años, eh, le puse, uno de mis hijos más bien, le puso Noche de Pichones. Ok. ¿Qué significa Noche de Pichones? Todos los jueves en la noche iba con mi esposa a cenar, nomás mi esposa y un servidor. Mis hijos que ya estaban grandecitos, se quedaban en casa con la muchacha, pero era una forma mía de poder relajarme antes de un partido para el viernes o hacer Ok. un viaje a la Ciudad de México, que normalmente viajábamos el viernes. Era ya para desestresarme antes. El desestrés previo. Ándale, antes de un juego, sí. Claro. Sí, pero bueno, ahorita hay que quedarse en casa, hay que obedecer. Digo, sí, hacemos saliditas, mi esposo y yo. Tengo un terrenito para acá, para Santiago. De repente me voy para allá un ratito, un día, una media tarde. No hay nadie, o sea, me subo al carro aquí en la cochera, no me paro hasta llegar allá. Claro. Antes nos parábamos, pues que el elotito, que lo que fuera, ¿verdad? Ahorita no, nos vamos hasta el terreno, ahí estamos, regamos los árboles, nos quedamos un rato a agarrar un poco de sol y nos regresamos directo a la casa, ¿verdad? Claro. Bueno, pues bueno, para quien no lo conoce, el coach Frank González fue head coach del programa Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey, donde consiguió 19 campeonatos nacionales, 9 de ellos invictos, siendo uno de los entrenadores pues más exitosos del fútbol americano en México, de México. Coach, ¿dónde se involucra en el fútbol americano o dónde lo conoce? Bueno, primero, más para corregir un poquito tus estadísticas, en mi conteo tengo 18, no 19. 18. Ok, 18. 18. Ok. Y no todos con los borregos, ahí dentro de esos 18 hay unos con los dinosaurios de Saltillo, Ok. sí, pero bueno. Cuando existía la famosa liga profesional, ¿no? La primera liga profesional donde sí, existía dinos, caballeros, cerveceros, de aquí de cerveceros, Monterrey. exacto. Sí, Ok, sí, ok, ok. en aquellos años el ingeniero Cayetano Garza, Ok. eh, poca gente sabía que Cayetano y un servidor éramos muy buenos amigos. Okay. Él fue el culpable de que yo fuera head coach de los dinosaurios. Ok. Él me llama y me arrastró a una junta a Saltillo con aquel entonces dueño, Carlos Ayala. Ok. Y acepté, pero bajo una condición, que lo que fuéramos a hacer, que hiciéramos una combinación de jugadores. Una combinación de jugadores del TEC de Monterrey, que yo tenía la posibilidad de poder arrastrarlo, jugadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tenía la posibilidad del ingeniero Cayetano Garza, y Carlos Ayala, arrastrar jugadores de Saltillo, de lo que venía siendo el Tecnológico de Saltillo,
la UAC de Saltillo, y eso fue la conmemoración de un equipo muy distinto de tres características, de Uni, Tec y de Saltillo. Y Vamos a Saltillo, de Coahuila. ¿Y cómo ve hoy en día la liga profesional, la LFA? ¿La ve similar? ¿La ve por buen camino, que traen buena estructura? En lo personal me tocó jugar en los Dinos de Saltillo, la primera temporada que terminando mi liga mayor, termino y juego en Dinos de Saltillo, una excelente organización. Y después voy a Puebla porque me ofrecen trabajo como coach en Liga Mayor en el Tecnológico de Puebla con el coach Hugo Lira, el coach de backs defensivos. Y tengo la oportunidad de jugar en Artilleros, y después es cuando se viene la oportunidad y este convenio que hace la liga de aquí de México, la LFA, con la liga canadiense, la CFL, y es cuando yo hago el combine, hago el tryout y me quedo y me draftea el equipo de los décimos de Edmonton. Entonces, ¿cómo ve usted hoy en día esa liga? ¿Ve que hay crecimiento, que es una buena plataforma para ahora los jóvenes, los jugadores mexicanos, que puedan subir o puedan avanzar a ese siguiente nivel que tanto anhelamos como mexicanos, ¿no? Sí, fíjate que tengo poco conocimiento de la liga nueva hoy en día. Te puedo decir que antes de que se viniera esta contingencia, recibí una llamada un par de meses antes, de parte de los fundidores, son fundidores de aquí de Monterrey. Sí, fundidores de aquí de Monterrey. Sí, de aquí de Monterrey, y querían que les ayudara para poder estructurar un poco mejor su programa. Y acepté, estuve involucrándome ahí con los coaches de los fundidores, con el dueño, un poquito, más sin embargo, pues serían como 3 semanas quizás nada más, y se vino la contingencia, se retiró la liga, se paró. Entonces, no podría decirte con exactitud el nivel, porque realmente no he presenciado ningún juego de ese calibre hoy en día. Más sin embargo, lo poco que me enteré, la forma de la estructura de poder traer jugadores americanos. Creo que hay un límite de jugadores americanos, de extranjeros. Jugadores canadienses también ya están participando aquí. Pues eso tiene que hablar bien de la liga, tiene que hablar de que hay un desarrollo de un nivel, de un gran nivel, ¿verdad? Si tú puedes conjuntar atletas y puedes traer atletas extranjeros para meterlos en posiciones claves, un back defensivo, un linebacker, un mariscal de campo, un receptor, un corredor, 5 o 6 piezas, claro, es un equipo es muy diferente. Entonces, en aquellos entonces, cuando a mí me tocó con los dinosaurios de Saltillo, eran puros jugadores mexicanos, no había canadienses, no había americanos, no había absolutamente nada. Lo que sí veo como coach Frank González, yo tuve 2 años con los dinosaurios de Saltillo. El primer año fue toda una experiencia muy, muy difícil. Llegamos al campeonato, más sin embargo lo perdimos con un gol de campo ya en los últimos segundos del juego, así mal no recuerdo, ante los Cerveceros de Monterrey, creo que así fue. Sí. Y el segundo año ya pudimos lograr el campeonato y lo pudimos ganar. Pero ¿cuál fue el cambio que yo hice en aquel entonces, que siento que le dio un giro? Para mí la preparación física es fundamental en el fútbol americano. Claro, totalmente. Si un atleta no se puede preparar físicamente, que fue lo que me pasó en el primer año, teníamos jugadores no me acuerdo, en aquel entonces hubo un equipo que vino de Estados Unidos, creo que se llamaba los Carancaguas o algo así. Hombre, era un juego de preparación para los dinosaurios en mi primer año. Terminando el juego, teníamos un hospital de jugadores, de lesiones. O sea, ¿qué me enseñó?
que físicamente no estábamos bien preparados. Sí, los jugadores estaban grandes, tenían buen peso, buena musculatura, más sin embargo la preparación física no estaba ahí. Entonces, después del primer año, que fue lo que cambió drásticamente en los dinosaurios en aquel entonces, yo convencí en aquel entonces a Carlos Ayala, que era el dueño, de que mantuviéramos la nómina durante todo el año, pero cuando estuviéramos fuera de temporada había un salario mínimo, nada más. Okay. No pagábamos igual como estaban en temporada. Pagábamos un salario mínimo para que los jugadores vinieran y se prepararan físicamente en el gimnasio. O sea, ellos estaban obligados diario, de lunes a viernes, de darme 1 hora y media por un salario quincenal. ¿Sí? Entonces, así pudimos, para el segundo año, ya era totalmente otro equipo. O sea, la preparación física nos llevó a aguantar más, a tener más estrategia, a conocer más, conocernos entre nosotros y fue muy bonita experiencia, la verdad. Sí, digo, al final del día sabemos que el deporte pues lo exige, ¿no? Exige Sí. esa preparación que usted comenta, porque inclusive aunque estés preparándote y sucede en los programas de Liga Mayor, en los programas estudiantiles, donde pues la preparación está todo el año, inclusive teniendo esa preparación constante, existen demasiadas lesiones, existen demasiados riesgos. Y bueno, yo que lo viví en carne propia terminando mi Liga Mayor y que empiezo a jugar en la liga profesional, pues sí te das cuenta, ¿no? Que muchos jugadores dejan de prepararse, Claro. lo empiezan a dejar por un lado lo empiezan a ver como más como un hobby y eso a mi parecer y a mi punto de vista hace que los juegos o la liga no tenga ese empuje que como directivos y como estructura ellos esperan. A mi parecer, y hablo como jugador, yo considero que los jugadores tendrían que poner un poquito de su parte. Yo entiendo que hoy en día, pues la liga no tiene la capital como para decirles, ¿saben qué? Pues les puedo pagar todo el año. Pero ahí entra ya el tema del compromiso que tienes tú como jugador, de dar un buen espectáculo, de ser un buen deportista, ¿no? Claro, fíjate que de lo que estamos hablando, el tema de la preparación física, yo creo que eso fue uno de los secretos que hizo que el programa que llegué a liderar dentro del colegio, lo que fueron los Borregos, nos ayudó a despegarnos durante un tiempo. Cuando yo empecé como coach en fútbol americano, me di cuenta que los equipos, la mayoría del DF en aquel entonces, llegaban y empezaban a prepararse a partir de marzo y abril. Okay. Hacían una preparación física corta, hacían entrenamientos, hacían un receso y luego arrancaban la temporada de Liga Mayor. Cuando yo agarré el programa de Borregos, yo dije, la preparación física va a ser todo el año. Nosotros vamos a iniciar en el primer día de clases de nosotros en enero, ¿sí? Porque nos movíamos alrededor del calendario escolar. Entonces, en enero nosotros abríamos la pretemporada y nos preparábamos durante todo el año, terminábamos la temporada, entonces sí venía un descanso. Y había lapsos de descansos, pues tienes que dar descanso al cuerpo, ¿verdad? Claro. Pero en aquel entonces, no sabiendo mucho, dije, tengo que poner a mis jugadores fuertes. Yo lo primero que me enfoqué fue la fortaleza. Y pues ¿de dónde? Empecé a comprar revistas de Arnold Schwarzenegger, de Muscle and Fitness, haz de cuenta. Sí. Yo, pues, claro. Es lo que sabía en ese entonces y empecé a sacar sus rutinas y empezamos de por ahí empezar a poner fuerte los atletas. Pero después, un poquito más adelante en mi tiempo, pues me entero que lo que estábamos haciendo estaba bien, pero no era lo óptimo. Y conozco a un señor ruso que lo había traído la CONADE en aquellos años para el deporte nacional.
y de repente se desapareció la CONADE y estaba aquí en Ciudad Victoria. El señor se llamaba Action Talaverdia. Ok. Y me lo traje como preparador físico. Y él tenía otra idea de lo que era preparar un atleta. Eran mucho menos ejercicios, pero eran ejercicios como levantamientos olímpicos. Enfocados específicamente. Exactamente. Y ahí empezamos a aprender más. Y luego después de eso, Action se tiene que retirar y se tiene que regresar a su país. Y en ese entonces ya hacemos cambios y termino con Rubén Borboya, un gran preparador físico. Claro. Rubén Borboya prepara muy bien en los equipos. Lo que a mí me encantaba de Rubén era un muchacho, un joven, un señor ya, ¿verdad? Que le gustaba prepararse mucho, le gustaba leer mucho, de capacitarse mucho, de ver. Lo pudimos llevar a un par de programas, más él se capacitaba mucho y empezamos a hacer cambios en la estructura de la preparación física de los atletas. Entonces ya no nada más era puras pesas, eran pesas más correr, más preparación en el campo. Entonces se convirtió ya en toda una tecnología que teníamos bastante interesante. Agregamos la parte nutricional, metimos una nutróloga, de ahí mismo de las nutrólogas que teníamos en el TEC para el deporte, para los maestros del TEC. La nutróloga empezamos a medir porcentajes de grasa, porcentajes musculares, y ya no era realmente qué tanto pesabas. A mí no me importaba lo que tú pesaras, a mí me importaba el porcentaje de grasa que tenía tu cuerpo. O sea, entre más grande y más pesado, pero si tú tenías un porcentaje de grasa mínimo, eso me ayudaba mucho. Claro que no puedes decir tú vas a agarrar un corredor de 125 kilos y lo vas a poner en el backfield a correr la pelota, ¿verdad? No, no, pero iba concorde a las posiciones, el tamaño y el peso de los jugadores, ¿verdad? Pero era muy importante ya los porcentajes de grasa, ¿verdad? Ok, sí, totalmente. Coach, ¿cómo empieza su carrera como entrenador? ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Quién estuvo ahí? ¿A quién le aprendió? ¿Quiénes fueron realmente sus maestros? Bueno, la verdad, son muchos, pero te puedo decir un poquito cómo resulté en el fútbol americano. Yo no era jugador de fútbol americano en mi infancia. Yo provengo de una familia de beisbolera, de béisbol. Mi papá jugó con los Sultanes de Monterrey cuando él era joven. Posteriormente él emigró la familia a Chicago, siguió jugando béisbol allá en ligas allá semiprofesionales, así. Entonces yo siempre me involucré mucho en el béisbol. Cuando mi papá decide regresar la familia a Laredo, Texas, yo regresé a Laredo, Texas como beisbolista y me enrolé inmediatamente al momento de llegar a la prepa en el béisbol. Siendo freshman, primer año de prepa, ya estábamos entrenando béisbol, estaba en el equipo grande de la prepa, aunque fuera novato. Y un par de semanas antes de iniciar la temporada de béisbol, hubo una situación, una problemática entre el entrenador y un servidor. Estábamos entrenando prototipo doble plays, ¿no? Yo estaba jugando primera base, pegaban ruletazos, tiraban a segunda, primera, y yo tenía que regresar a home para que él volviera a batear y darnos otro roletazo. Y cuando lo tiré a home, mi brazo me molestaba y lo tiré no la tiré muy fuerte, rápido, ¿verdad? La tiré medio tranquilo y me regañó. Me dijo, González, tira esa pelota, hombre. Y la volví a tirar y la tiré un poquitito más duro. Y dijo, no entiendes. Le dije, coach, mi brazo me duele, coach. ¿Que no entiendes? O sea, sí, señor. Entonces, la siguiente roletazo vino y pues se me escapó la bola con el movimiento que yo creo que hice por el dolor que traía en el brazo. Casi le pego al entrenador.
Okay. y pensó él que lo había hecho adrede. Y se me viene con el bate, él estaba bateando, yo estaba en primera base, y yo me fui al dugout y me paré en la cerca y con el bate y me amenazó, total. Se hizo una problemática y dejé el béisbol. ¿Sí? Dejé el béisbol, entonces ya no jugando béisbol, un día haciendo ejercicio en el gimnasio, ya casi había pasado todo un año, pasa un entrenador y me dice, hey, ¿no te interesa jugar fútbol americano? Dije, no señor, gracias. Oye, pero es que dicen que eres buen atleta. Pues dirán, pero pues no quiero jugar fútbol americano. Pues mira, esto y lo otro. Y me estuvo insistiendo mucho y le dije, mire, está bien. Dijo, ve a la oficina para que te cambien tu horario, para que te reportes al equipo de fútbol. Ok, claro que sí, sí voy. Y no fui, claro que no fui. Y como las 3 semanas después me volvió a agarrar en el gimnasio, me gustaba mucho ir a la preparación física, me agarró en el gimnasio y me dijo, hey, ¿qué pasó? Le dije, no, pues fui a la oficina y no me quisieron cambiar mi horario. Dijo, ah, sí, y me agarró del brazo y dijo, vamos, y me llevó a la oficina y me cambió mi horario. Entonces, al cambiarme mi horario, ya era obligatorio tener que ir a la práctica de fútbol americano, si no, no me daba mi crédito para graduarme. Y así fue como me enrolé en el fútbol americano. Me empezó a gustar, llegué al TEC de Monterrey becado, jugué con el TEC de Monterrey y posteriormente ahí conocí a uno de mis más importantes, voy a decir, personas que más me enseñó, Coach Barry Copenhaver. Era un gringo muy disciplinado, dedicaba mucho a la disciplina. Me invita a trabajar con él, ya después de haber jugado para él ahí en el TEC, me invita. Yo ya tenía trabajo en Estados Unidos, yo pensaba regresarme a trabajar allá. Más sin embargo, me dice, a ver, ¿cuánto te están ofreciendo allá? Le dije, no tanto, coach. Digo, perfecto, yo te lo pago, te doy lo mismo, ok, pero pues yo me quiero regresar a Estados Unidos. Bueno, mira, es más, te voy a agregar el dormitorio y tus comidas, o sea, lo que tenía como jugador, ¿verdad? Entonces ya no tenía que pagar renta, ya no tenía que pagar nada de comida, entonces era una gran oportunidad el tener el dinero derecho a la bolsa, haz de cuenta, ¿verdad? Claro. Y decidí, ¿sabes qué, coach? De acuerdo, me voy a quedar con usted un año, pero un año nada más. Y un año me llevó a un segundo, y en ese segundo año conocí a mi esposa, me enamoré, y aquí estoy todavía. Aquí me quedé. Se enamoró y aquí se quedó. Aquí me quedé, sí, aquí me quedé. Entonces, Barry Copenhaver fue uno de mis mentores más grandes que he tenido. También tengo otros mentores como Juan Castillo, que ahorita está con los Osos de Chicago. Él estuvo muchos años con los Águilas de Filadelfia. Es un gran mentor mío también. Donde, digo, en las Águilas de Filadelfia, donde usted tuvo la oportunidad de estar ahí en las prácticas con ellos, en el staff de coacheo. Digo, mucha gente no sabe, pero no sé si fue con ese equipo, pero usted fue coach de la NFL por 24 horas. Así es. O sea, era un trabajo que me daban en el verano. Estuve con las Águilas, no me acuerdo si fueron 4 o 5 años. Me iba, haz de cuenta, 2 meses completo. Me metía con ellos al 100%. Ahí dormía, ahí comía, ahí me lavaban la ropa, ahí viajaba con ellos, los juegos de preparación física, o sea, todo lo que era la pretemporada. Sí, lo que era la pretemporada, y de ahí tuve la oportunidad con ellos, tuve la oportunidad con los Vikingos de Minnesota también, tuve la oportunidad con los Santos de Nueva Orleans. Entonces, ahí empecé, digo, yo conozco coaches, mentores, por eso te digo, es bien difícil mencionarte así uno. Andy Reid, amigo personal mío, Ron Rivera, amigo personal, Juan Castillo, Marty Morningwig, etcétera, etcétera, etcétera. Me puedo quedar aquí mucho tiempo. ¿Sí? Ok, coach. ¿Y cómo fue su primer temporada como head coach del programa de Borregos? Y sabiendo que iba a enfrentar también a grandes personalidades que estaban en los equipos, como era el coach Manuel Neri, como era el coach García Mirabete, como era el coach Jacinto Licea.
¿cómo fue para usted esa primera temporada o sea, como head coach de Borregos Salvajes? Bueno, lo que pasa es que fui creciendo dentro del fútbol americano de México cuando a mí me contrata el TEC de Monterrey, el doctor Rangel. Los primeros días voy a la oficina del doctor Rangel y dije, ok, perfecto, acepto el compromiso, pero ¿qué es lo que tú quieres de mí? O sea, ¿qué quieres del programa? ¿Qué quieres que hagamos? Dijo, yo quiero un día de tener uno de los mejores programas de fútbol americano de México, ¿ok? Pero ahorita lo único que tenemos es un equipo de juvenil. Teníamos un equipo de juvenil, no teníamos más. Entonces no está tan fácil de poder lograr ese objetivo. Dijo, no, bueno, tenemos que ir creciendo poco a poco. Entonces tracé un proyecto y un plan de 10 años. Habíamos dicho que en 10 años el TEC de Monterrey iba a estar jugando en la máxima categoría y iba a lograr su primer campeonato nacional en 10 años. Usted empezó en el 86 como head coach del programa Borregos. Así es. Entonces, tras el proyecto en el 86, pero teníamos que ir viendo cómo íbamos a ir creciendo. No teníamos becas, no teníamos absolutamente nada. Entonces, pues dije, bueno, si vamos a jugar así, lo que vamos a hacer es agarrar el equipo de juvenil que teníamos y llamar jugadores que ya acababan de terminar su elegibilidad, pero ya no tenían edad de juvenil, pero todavía tenían elegibilidad de estar jugando, y llevamos el equipo a la UNEFA para participar en la conferencia nacional. Y en ese entonces, pues yo empecé a competir contra Manuel Neri, que era uno de los grandes estrategas. Todavía no me rociaba ahí con Jacinto Licea, tampoco con Diego García Mirabetti. Ellos estaban en una categoría superior. Pero Neri estaba con los Panteras de la UAMI en la conferencia nacional y había otros coaches muy reconocidos ahí también. Y empezamos a hacer nuestros pininos ahí. Y empezamos con la filosofía muy parecida a la de Coach Copenhaver, más sin embargo, yo realmente copié lo que él estaba haciendo, pero lo intensifiqué un poquito más. Yo no quise entrar y aventar para afuera por la ventana todo lo que Copenhaver había hecho. Para mí eso era un error. Para mí era tomar lo que él estaba haciendo, construir sobre esa roca sólida que él estaba dejando. Entonces empecé a construir. Entonces simplemente me convertí en un coach Copenhaver un poquito diferente, un poquito más exigente en la disciplina, un poquito más exigente en los entrenamientos. Y pudimos ir a lograr nuestro primer campeonato nacional ese año en el 86. ¿Sí? Todavía recuerdo cuando perdimos un juego en la temporada regular contra las Panteras de Coach Manuel Neri. No sabíamos cómo digerir una derrota. ¿Sí? Batallábamos muchos como coaches de entender que también ellos juegan, ¿verdad? Y que también ellos tienen la oportunidad de ganar. ¿Usted considera que esa fue una de las derrotas más dolorosas que tuvo como coach? Pues yo creo que sí, puede ser una. Pero yo recuerdo la derrota que más me dolió a un servidor. Fue una derrota y no fue un campeonato, fíjate, fue un juego de temporada regular. Ya estando con los equipos grandes, recibimos a los Cóndores de aquellos años, de Cóndores de lo que eran del UNAM, que los traía Diego García Mirabetti. Ya estábamos con los grandes en el TEC de Monterrey. Traíamos un equipito muy joven, muy atlético, con buenas aspiraciones. Y ahí iniciando el tercer cuarto, estábamos realmente dominando el juego. No recuerdo el marcador exacto,
pero el marcador ya como a mitad de tercer cuarto era como un 41, 42-16, por ahí más o menos, a favor de Borregos. Entonces, ¿qué estarías pensando tú si estás en la banca como coach de los Borregos? Dices, ya lo tengo, ¿verdad? Claro. Y ahí vi lo que era capaz un equipo de Liga Mayor bien entrenado, lo que era capaz de poder hacer. En un cuarto y medio, a una diferencia casi de 30 puntos, Diego García Meribetti y sus Cóndores nos dieron vuelta. Nos dieron vuelta al partido, terminando derrotándonos, no recuerdo el marcador exacto, pero quiero decir algo como un 49-45, algo por ahí. Ya un marcador muy abultado, pero perdimos. Entonces yo no me podía explicar qué había hecho mal para que un equipo nos derrotara cuando ya llevábamos una ventaja. Claro. Y ahí aprendí, me dolió mucho esa derrota, pero aprendí grandes cosas. Aprendí que tenía que aprender cómo correr la pelota y cómo controlar el reloj. Entonces, empecé a ver el fútbol de otra forma. Empecé a ver el fútbol ya más como estratega, voy a decirlo así. Antes como si nada más mandábamos jugadas y a ver cómo salía, no, como estratega. Oye, espérame, si yo hubiera agarrado las ofensivas y hubiera manejado nada más los segundos entre cada jugada y jugada, me hubiera dado suficiente para haber ganado el partido. ¿Sí? Aunque no hubiera anotado ningún otro punto, nada más simplemente agarrar la pelota, gastar mis segundos que tengo entre jugada y jugada, centrarla con un segundo, volver a consumir todo el reloj. Entonces empecé a aprender a que tengo que saber cómo controlar el reloj como coach de ofensiva, ¿verdad? Claro. Entonces, ese partido me dolió un chorro, ¿sí? Bastante. Sí, pues tiene una frase que a mí en lo personal me motiva mucho y que todavía hoy en día la escucho porque está en uno de los videos que usted tiene en su plataforma, y es la de, no es por la gloria ni alabanzas, es por la eternidad. Sí. Es una frase que a mí en lo personal me motiva, me mueve, es una frase que tiene mucha profundidad. ¿Dónde nace esa frase, coach? ¿Dónde la utiliza? ¿Cuál es la primera vez que usted utiliza esa frase? Fíjate que es una historia bien interesante. Esa frase, poca gente sabe, cuando ya nos incursionamos en la categoría, máxima categoría, llegamos a ganar 2 campeonatos al hilo, creo que fue 94, 95, por ahí. Y cuando íbamos por el tricampeonato, se me acerca un reportero y me dice, oye, coach, ¿sabes tú que si tú ganas un tricampeonato, tú vas a ser el primer coach del TEC de Monterrey en lograr un tricampeonato? Me le quedo viendo y dije, no sabía. Le dije, gracias por la observación. Entonces, cuando hice mis metas para ese año, fue una de mis metas. Y cuando salí ese año para el campeonato, pues lo perdimos. No logré mi objetivo. Nuevamente, después de perder, viene otro bicampeonato. Nuevamente, porque se quedó como una meta mía ganar un tricampeonato. Se quedó como una meta en la categoría grande. Y llegamos por segunda vez para poder lograr un tricampeonato. Y volvimos a perder. Nuevamente, pasan otros 2 años, volvemos a quedar otro vez bicampeón y vamos por la tercera vez para lograr ese tricampeonato. ¿Y sabes qué pasó? Perdimos. Otra vez, por tercera vez. Y luego viene un bicampeonato nuevamente. Por cuarta vez tenemos una oportunidad. Y esa vez se dio y ganamos el campeonato. ¿Sí? En la cuarta ocasión, ¿ok? Entonces, cuando yo estaba preparando el equipo
para ese juego durante esa semana, de repente en el vestidor, antes de un juego, yo les dije que lo que estábamos haciendo no era para la gloria. Lo que nosotros estamos haciendo aquí afuera, buscando ese tricampeonato, no es para la gloria. Porque lo que vamos a hacer es para la eternidad, porque lo que vamos a hacer va a quedar escrito en los libros de la historia. ¿Sí? Va a ser algo grande. Entonces, yo dije esa frase, uno de mis hijos que me ayudaba mucho, que también estaba en el equipo, después la apuntó, la mandé a hacer en un cuadro y la pegué en la puerta de salida de los vestidores. Entonces, Okay. todos los días cuando el jugador salía del vestidor ya para el entrenamiento, para un juego, lo que fuera, o para un viaje, siempre tocaban. No es para la gloria, sino lo que vamos a hacer es para la eternidad. Entonces, esa frase sale de esa forma y con eso nos quedamos, ¿verdad? Claro, ¿y usted tenía alguna cábala o hacía algo previo a algún juego o inclusive previo a alguna temporada? ¿Tenía algo que hiciera constantemente año con año como cábala? No, fíjate que no, ¿No? nunca soy, no soy supersticioso, no soy nada. Okay. Yo creo mucho en el trabajo, creo mucho en la forma de prepararnos, pero siempre regresando a lo del tema que no es ni es para la gloria, sino para la eternidad. Cuando logro ese tricampeonato por primera vez, ¿tú sabes cuál fue el marcador de ese juego? No. Búscalo un día. Ok. Fue en Puebla, el juego fue en Puebla. Fue Ok. Borregos 43, Ok. hasta la cuarta vez el tricampeonato. Ok. UTLA 34. Se quedaba UTLA con 3. En su cuarto intento, UTLA no lo iba a hacer. Ok. El marcador, hasta el marcador, y yo no sé, ¿verdad? Sí, 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 digo, son cosas que el Sí, destino y la vida, digo, usted lo luchó, lo trabajó y se lo propuso como meta y no se daba, digo, había factores a lo mejor que no eran a su favor y no se daba y llegó en el momento que la vida al final del día así lo decidió, ¿no? Y esa constancia y esa perseverancia que usted le puso al trabajo, a no quitar el dedo del renglón y no quitar y no bajar esa meta que usted se puso desde un inicio, desde que ese reportero vino y se acercó y le comentó que sí. podía estar en los libros de la historia y yo creo que no nada más del TEC de Monterrey, sino en general. Pero bueno, digo, es algo que uno como jugador o como entrenador, pues siempre se plantea metas, ¿no? Siempre se plantea metas al inicio de cada año, siempre se plantea objetivos y que tenemos que entender que a lo mejor no se van a dar de la manera que nosotros queremos ni en el momento que nosotros esperamos. Una de mis anécdotas y de mis experiencias es que yo siempre quise representar a mi país, siempre quise ser seleccionado nacional y yo trabajaba año con año y nunca tuve la oportunidad de ser seleccionado nacional y muchas veces yo decía, es que, pues, ¿por qué? ¿Por qué no ahorita? ¿Por qué no en mi último año? ¿Por qué no en mi cuarto año? ¿Por qué no en este momento? Y a la vuelta de la vida, la vida me da eso y es la oportunidad de ser jugador profesional en Canadá y ahí es cuando dices, bueno, entiendo, pero al final esa meta de seguir trabajando, de querer representar a mi país, que esa era mi meta, querer representar a mi país, poder representar a mi país, poder poner el nombre de México en lo más alto, no me llegaba, no veía de qué manera podía llegarme hasta ahora, ¿no? Que paso por todo esto y hoy en día tengo la oportunidad de hacerlo. Creo que eso es una de las lecciones y una de las enseñanzas que como coaches, como jugador o simplemente como persona tenemos que entender que las metas y los objetivos no van a llegar en el momento que esperamos ni en el momento que nosotros queremos. Hay que trabajarlos
y a lo mejor lo vas a trabajar mucho y no va a llegar, pero esa paciencia, esa es la palabra, paciencia, ser paciente a lo que estamos buscando. Sí, fíjate que yo aprendí mucho en la forma que debemos de hacer y forjar nuestras metas, de cómo poner nuestros hombres en la luna. Eh, cuando, cuando ya empezaba yo a madurar como coach, de repente ponía metas y decía yo quiero ganar el campeonato nacional invicto. ¿Ok? Esa es tu meta. ¿Es una buena meta, sí o no? Todo el mundo ¿Sí? te puede decir que sí. Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si pierdes un juego? Tu meta ya se No, cayó. Tu claro. meta se cayó. Entonces, es muy diferente decir, yo quiero quedar campeón nacional. Punto. Campeón nacional. A lo mejor perdí 3 juegos en el año, pero pasé de panzazo al juego de la semifinal. Y gano la semifinal y estoy en el juego grande y lo gano. Ganaste el campeonato nacional. Claro. ¿Sí? Entonces, aprendí muchas veces la redacción de nuestras metas en cómo formularlos. Ser uno de los mejores jugadores de México. Si estoy en la selección nacional, qué bueno, y si no estoy, se lo perdieron ellos, ¿verdad? Haz de cuenta, así diría yo. Pero muchas veces uno no puede controlar otras cosas, entonces tiene que tener mucho cuidado. Cuando yo forjaba ya las metas de ofensiva, de defensiva del equipo, trataba de ponerlo en un balance. A mí me gustaba mucho manejar metas, teníamos metas, pizarrones de metas de ofensiva, pizarrones de metas defensivas y teníamos las metas de equipo. Las metas de equipo eran superiores a las de la ofensiva y de la defensiva. ¿Qué me servía tener la mejor defensiva y la mejor ofensiva de la liga si no quedaba campeón nacional? Sí es. No me servía de nada. Entonces teníamos que buscar una forma de cómo poder preparar a nuestros chavos mentalmente también, porque la Claro. preparación física es importante, pero también la preparación mental. Claro, y cómo se logra hoy en día encauzar a un grupo de jóvenes sobre sobre un mismo objetivo, porque hoy en día vivimos en una sociedad donde no entiende que el cambio verdadero y perdurable pues no ocurre de un día a otro, sino que es un proceso y que puede llevar tiempo y que la mejor herramienta para lograrlo pues siempre va a ser la actitud. Al final la actitud que tú le pongas a ese proceso pues es la mejor herramienta. Hoy en día, en la sociedad actual, ¿cómo podemos encauzar a esos jóvenes hacia un mismo objetivo? Oye, mira, yo creo que hay formas que tú tienes que ir trabajando eh, con los jóvenes. Primero tienes que ver el núcleo del grupo que tienes, ¿verdad? Y saber que el núcleo sea el adecuado, porque pues, muchas veces tú puedes tener un núcleo y si hay una manzanita echada a perder, te va a echar a perder todas las demás Claro. manzanas, ¿verdad? Entonces, la idea es tratar de trabajar con todo mundo. Yo tenía un decalo que podría ser interesante que en otro día podamos verlo y analizarlo. Yo tenía un decalo como coach Frank González. Tenía Ok, un decalo como director de deportes. Era muy ok, diferente. Tenía un decalo como filosofía o estratega ofensivo, ¿sí? De cómo yo armaba mis ofensivas y mis equipos ofensivos, ¿verdad? Entonces, la manera de agarrar un equipo y hacerlo funcionar, hay mil formas de cómo pelar un gato, ¿sí? Entonces, para cada quien trabaja diferente. Para mí, me gustaba liderar, me gustaba ser parte del equipo,
trabajaba mucho en las metas de equipo, trabajaba mucho en que embonaran todas las piezas en el equipo, ¿verdad? Yo sabía, todos tenemos necesidades, ¿sí? Yo sabía, y muchas veces hay muchas, de repente, es que el TEC de Monterrey tenía miles de becas y tenía, no es cierto, nada de eso es cierto, digo, yo soy callado, no me gusta andar diciendo, pero yo sabía que si yo le ayudaba a la gente a conseguir lo que ellos quisieran, ellos me iban a ayudar a conseguir lo que yo quería. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Entonces, Sí, claro. había gente que necesitaban estudiar y querían estudiar en buena escuela. Entonces yo ofrecía el TEC de Monterrey como una buena escuela. Eso no minimiza a ninguna otra institución. Cada institución tenía lo suyo, cada institución tiene lo suyo. Hubo un tiempo que la UTLA me rebasó, ¿verdad? Estoy hablando vendiendo su institución. El coach Eric Fisher hizo un excelente trabajo, modificó cuando él llegó lo de Luján y empezó a mover. Entonces, había jugadores que yo quería y se estaban yendo a la UTLA porque tenía un mejor plan de convencimiento, un mejor plan estratégico y tuve que cambiar, ¿verdad? Había jugadores que yo quería traerme al TEC de Monterrey y decidían irse al Politécnico, otros a la UNAM y así, o sea, es un negocio realmente, si quieres verlo así. Entonces tú tienes que, aprendí que tuve que llegar a darle a jugadores lo que ellos necesitaban. Porque no era tan sencillo traer un jugador, vamos a decir, de Mexicali, que dejara su casa y si viniera a vivir a Monterrey. Lo primero que te van a preguntar, ok, la escuela, usted me va a dar un prototipo de beca, ¿sí? Okay, sí, pero vas a tener que pagar tanto. No era como si todo era gratis, vas a pagar tanto. ¿Sí? Ok. No. Ok, perfecto. ¿Pero dónde voy a vivir? Caray. Bueno, vas a vivir, mira, aquí. Ok, pero luego, ¿qué voy a comer? Pues mira, yo nomás te puedo dar esto. Mi papá, mamá, me pueden pagar lo de... O sea, era una negociación, claro. Era toda una estrategia. Y se fueron haciendo cosas muy, muy interesantes en aquel entonces, pero yo trataba de conseguirle a los coaches, a los jugadores, a mi staff, lo que ellos necesitaran. Y ellos de esa forma me regresaban con un trabajo excelente, con dedicación. Yo no sé cuántos coaches, cuando yo estaba coachando, cuántos coaches, cuántas horas le metían a la entrenada. ¿Sí? No estoy hablando de entrenar al equipo, ¿sí? En la preparación del equipo, en la preparación. Un servidor, yo llegaba, tú podías ir a mi oficina o podías hablarme a mi oficina a las 4 de la mañana. Para las 4 de la mañana yo ya estaba sentado en mi escritorio. Yo voy a preguntar, en aquellos entonces, ¿cuántos coaches de Liga Mayor cuando yo estaba coachando llegaban a esa hora? Yo no sé, no tengo idea. Pero vamos a pensar que todos llegaran a las 8 de la mañana. Si llegaban a las 8 de la mañana, ¿cuántas horas de ventaja les sacaba? Sí, usted ya tenía cuatro horas por delante. Medio día. Y en una semana eran 2 días y medio más. Claro. ¿Sí? Entonces, así, luego eso se le pegó a mi coordinador defensivo, el coach Roberto Rodríguez. Y luego se le pegó a mis otros coaches. Y eso lo aprendí en la NFL. Claro, totalmente. Sí, entiendes, yo creo que te vas dando cuenta que entre más tiempo le dediques y entre más apasionado y entregado estés a lo que verdaderamente quieres o a lo que verdaderamente buscas, pues va a ser la recompensa de alguna u otra manera va a tener que llegar. A mí me tocó ser coachado por uno de sus coaches, el coach Adame, en el equipo de Dinos. Sí. Y bueno, y manejaba una filosofía muy similar. El coach Roberto, que también tengo el gusto de conocerlo, que no fue mi coach directo, pero que tengo el gusto de conocerlo, que también al final del día, pues
ahora sí que dicen, júntate con lobos y aullar te enseñarás. Y aquí, pues ellos se juntaron con un gran maestro y aprendieron tantas cosas, ¿no? Coach, Sí. y ya que termina todo este ciclo del TEC de Monterrey, esas levantadas tan temprano, esas horas de trabajo de 4 de la mañana a 9 de la noche, ya que termina todo eso, ¿cómo logra ese balance ahora con sus nuevas actividades? ¿Cómo logra balancear todas esas cosas hoy en día? Bueno, mira, te digo qué sucedió. De alguna forma u otra, tuve que aprender una lección muy dura. Me enfermé, caí al hospital con lo que yo pensaba que era una gripa y no resultó ser una gripa, sino resultó que traía un problema cardíaco de corazón, de estrés, de tanto estrés que había vivido en mis años Pues como durante mucho empleado, tiempo. sí, durante mucho tiempo. Entonces, me comentaron que era una operación sencilla. Iban a instalarme 3 stents, entro a la operación, salgo de la operación, despierto y dije, oye, espérame, si esto es muy temprano, si suponía que iba a tardarse más la operación, no, es que no funcionó. ¿Qué pasó? Es que tus arterias están extremadamente calcificadas de estrés. Tenemos que abrir y tenemos que poner puentes. Le dije, pues eso se oye mucho más complicado. No, sí. Bueno, total, para hacerte el rollo cortito, entro a una segunda operación, pero con una posibilidad de un 16% de salir vivo. O sea, mis Ok. probabilidades eran muy bajas. Me hablaban de un trasplante de corazón, me hablaban de la Universidad de Houston, de mandarme a Houston para un trasplante. Y dije, miren, yo he escuchado mucho de trasplantes, pero todos los que he escuchado no duran más de un año. Dije, no. Si voy a vivir con mi corazoncito, repárenlo. Y si no, pues ni modo, aquí quedé, ¿verdad? Total, entro a esa segunda operación con un 16%. Más sin embargo, ¿qué sucedió? Aquí estoy. Sí, sí. Entré por 3 puentes que me iban a poner, terminé saliendo con 6 puentes, ya estando ahí, los doctores deciden otros 3 arterias que también estaban tapadas. Salí y luego yo había pensado que Fran González ya había colgado sus tenis, como quien dice, ¿verdad? Yo ya había pensado, ya no iba a coachar, ya me iba a pensionar, me iba a jubilar. Más sin embargo, caí en un estado de depresión. ¿Sí? Caí muy feo en un estado de depresión. Y ahí decidí que Borregos Salvajes ya no necesitaba a Fran González, sino que Fran González necesitaba de los Borregos Salvajes. Un día le hablo con mi esposa y le digo a mi esposa, llévame a ver un juego de la prepa, que iba a jugar una final. No, que mira, llévame, amor. Ya el doctor me dio permiso. Ya tenía yo como un mes y medio de preparado. Y de pasadita llegué al vestidor de Liga Mayor, donde los jugadores tenían como 4 meses, 3 meses de no verme. Mi futuro era incierto, nadie sabía, ellos estaban preparándose y llegué al gimnasio. Cuando entro al gimnasio, estaba solo en el gimnasio, los jugadores estaban entrenando en la parte de atrás, me siento en el vestidor y me pongo a llorar. La verdad, literalmente como hombre lo digo, me puse a llorar y ahí dije, Borregos no me necesita a mí, yo necesito de los Borregos ahorita. Y me metí al vestidor y le prometí a los jugadores que iba a regresar. Le dije, ustedes regresan para tal fecha de julio, para esa fecha su coach Frank va a estar en el campo esperándolos para recibir el equipo. Y eso me dio el estado anímico para poder ayudarme de salir de mi estado de depresión. Ya me vine a la casa, empecé a agarrar mi bicicleta, le daba 5 minutos a la bicicleta, me bajaba, descansaba un ratito, me subía a la caminadora, 5 minutos en la caminadora. Para cuando llegué al mes de julio, cuando tenía que reportar,
ya estaba haciendo 1 hora y media de caminata en diferentes niveles, estaba haciendo 1 hora y media de bicicleta, estaba en la mejor condición física, yo creo que de mi vida. Voy, tomo el examen, lo paso relativamente fácil y regreso a coachar. Después entreno 2011 y 2012. Entonces dije, es tiempo ahora sí de dejar mis queridos borregos después del 2012. ¿Por qué? Porque estaba volviendo a caer a los vicios anteriores y no podía correr ese riesgo. Entonces decidí que ya, y luego todavía me quedé otros 3 años más como asesor ahí de, no tanto de los borregos, sino asesor deportivo en toda la cuestión deportiva. Y luego ya de ahí me decido y me voy al deporte del municipio de Apodaca, donde estuve en Apodaca 3 años. Y ahorita estoy en una empresa creada por mis hijos que se llama Maribulé y nos dedicamos a todo lo que viene siendo a la enseñanza de e-learning en línea, ¿verdad? Perfecto, perfecto, coach. Pues otra gran lección, ¿no? La que nos deja y la que usted tiene en vida, esa parte de su enfermedad y cómo es que se vuelve a poner una meta y usted le dice a los jugadores, ¿no? ¿Saben qué? Pues para julio que ustedes regresan, yo aquí voy a estar y usted se lo pone como meta, lo logra. Y también, ¿no? Esa parte que cuando te apasiona realmente algo, cuando realmente sientes algo, pues es difícil dejarlo, es difícil soltarlo, es difícil desprenderte de esa gran pasión. Digo, yo gracias a Dios hoy en día sigo jugando y uno de mis metas y de mis sueños es poder ser jugador activo profesional hasta los 34 o 35 años. Y sé que eso tiene un proceso y sé que eso lleva un proceso de preparación, no tanto física, sino mentalmente, emocionalmente, que muchas veces como deportistas la parte emocional afecta mucho en tu estado o en tu rendimiento. Claro. Pues coach, muchísimas gracias por brindarnos este tiempo, por platicar con nosotros el día de hoy. Yo sé que la gente que nos escuche, que nos vea, va a ser para ellos de una gran enseñanza, se llevan grandes enseñanzas. Espero que no sea la primera ni la última vez que podamos platicar y que podamos tener algún otro programa con usted donde nos pueda contar más enseñanzas, donde nos dé más lecciones de vida, que al final del día este programa trata de esto. GA Playbook trata de sembrar semillas. Mi idea es sembrar semillas en un campo que por momentos lo veo vacío, en un campo que por momentos no veo quien quiera echar una semilla y regarla y trabajarla. Como le comentaba, desgraciadamente vivimos en una sociedad donde no quiere pasar por ese proceso, no quiere luchar en ese proceso, sino quiere los resultados inmediatos, quiere todo inmediato. Y a mí, a lo que me ha enseñado la vida, lo que me han enseñado mis padres, es que es trabajo. Al final del día es trabajo, es disciplina, es paciencia para lograr lo que uno quiere. Muy bien, Genaro. Mira, para terminar tu programa, te quiero dejar con unas palabras. No sé quién lo escribió, más sin embargo, yo me he manejado mucho con esta filosofía. Precisamente lo tengo aquí porque hoy en día estoy trabajando con los avispones y el día de mañana voy a darles una clínica por mail. Fíjese que yo también fui avispón, miren. ¿En serio? Aquí Ándale. está. Ándale, yo en mi infancia jugué en Potros. Yo soy de San Nicolás. Sí. Allá crecí en San Nicolás y jugué en Potros. Después mi papá se va al Club Avispones y nos lleva para allá. Mi papá coach toda la vida del Club Avispones ahí en Fuentes del Valle. Y me toca ser jugador infantil en Avispones. Y ahí crecí, ahí fue mis infantiles, ahí fueron en Avispones. Después crucé a la UR, después en Tigres y bueno, todo esto, ¿no? Pero pues mi infancia fue ahí en Avispones con el coach Toro Meraz. Sí, como no, coach Toro, sí, ¿no?
Yo creo que fue el coach de muchas generaciones. En algún momento tuve al coach Vázquez conmigo. Igual ahora sí que jugué todas las posiciones. Jugué de corredor, jugué de linebacker y terminé jugando de back defensivo, que es lo que hoy en día juego. Bien, te iba a buscar cómo cerrar. Sí, sí, sí. No sé quién lo escribió, pero es parte de mi filosofía que he usado. Y dice el dicho, cuando algo malo te pasa a ti, tú tienes tres cosas que te pueden suceder. 3. Una, puedes dejar que esa cosa que te sucedió que defina quién eres. ¿Ok? 2, puedes dejar que esa cosa que te sucedió te destruya. 3, puedes dejar que esa cosa que te sucedió te fortalezca. Tú decides. Yo siempre he dejado que cuando las cosas no me van bien y me van mal, que las cosas me fortalezcan. ¿Sí? Totalmente, usarlo como motivante. Creo que para mí también es así. Cuando las cosas no me salen, al final del día me motivan para seguir trabajando, y eso es lo que hoy en día nos tiene acá. Coach, no sé si gusta compartirnos sus redes sociales para que la gente lo siga, para que la gente esté al pendiente de usted. Sé que también da conferencias a empresas, a escuelas, y gente que le interesa alguna conferencia del coach Frank González, que lo pueda buscar. ¿En dónde lo pueden buscar? ¿En dónde lo pueden encontrar? Ahí me pueden buscar en redes como Coach Frank. Ahí me pueden buscar Coach Frank González. Ahí estoy en Twitter, estoy en Instagram. Me pueden buscar en redes, nada más Coach Frank González, y ahí va a salir todo mi historial, ahí todo, para no ponerles todo el texto de mis redes, pero ahí estoy. Precisamente lo que dices tú de empresas, precisamente algo nuevo. Siempre he dado muchas conferencias a empresas. Hoy, próximo martes, voy a estrenar una conferencia para más de 250 personas en línea, para OXXO. ¿Sí? Estamos ahorita trabajando con OXXO, muy pegados de la mano, y vamos a hacer una para OXXO, y va a ser interesante porque va a ser la primera virtual, como quien dice, que nos vamos a aventar, ¿verdad? Ya estamos preparados. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar si hay otra ocasión que podamos, Alfonsín, hablar y platicar. Con mucho gusto lo hago, ¿sí? Muchas gracias, mi coach. Se lo agradezco de antemano, y para mí fue un gran honor poder tener esta plática con usted. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales, GA Playbook. Compartan el programa, compartan este podcast con sus amigos, familiares, conocidos, y síganos en esta primera temporada de este gran programa. Pues, mi coach, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo y que esté muy bien, y esperemos que esto termine pronto y poder platicar ahora sí en persona. Ándale pues, gusto saludarte. Igualmente, hasta luego.